Historia de las computadoras. Por Isaac López Martínez. Ingeniería en software. Las computadoras aparecen a finales de la década de 1950. La computadora resulta ser un medio mecánico para representar descripciones libres de ambigüedad y obtener un resultado útil. Más aún, podría decirse que la computadora aparece cuando los niveles tecnológicos, electrónico fundamentalmente, alcanzan el grado de avance y refinamiento que ya tenían las ideas y conceptos matemáticos, lo cual sucede a mediados del siglo XX. Generaciones de las computadoras. Primera generación de 1951 a 1958. Las computadoras de la primera generación emplearon bulbos para procesar información. Los operadores ingresaban los datos y programas en código especial por medio de tarjetas perforadas. El almacenamiento interno se lograba con un tambor que giraba rápidamente, sobre el cual un dispositivo de lectura/escritura colocaba marcas magnéticas. Esas computadoras de bulbos eran mucho más grandes y generaban más calor que los modelos contemporáneos. Eckert y Mauchly contribuyeron al desarrollo de computadoras de la primera generación formando una compañía privada y construyendo un IBAC primero, que el Comité del Censo utilizó para evaluar el censo de 1950. La IBM tenía el monopolio de los equipos de procesamiento de datos a base de tarjetas perforadas y estaba teniendo un gran auge en productos como rebanadores de carne, básculas para comestibles, relojes y otros artículos. Sin embargo, no había logrado el contrato para el censo de 1950. Segunda generación de 1959 a 1964. El invento del transistor hizo posible una nueva generación de computadoras, más rápidas, más pequeñas y con menores necesidades de ventilación. Sin embargo, el costo seguía siendo una porción significativa del presupuesto de una compañía. Las computadoras de la segunda generación también utilizaban redes de núcleos magnéticos en lugar de tambores giratorios para el almacenamiento primario. Estos núcleos contenían pequeños anillos de material magnético, enlazados entre sí, en los cuales podían almacenarse datos e instrucciones. Los programas de computadoras también mejoraron. El COBOL desarrollado durante la primera generación estaba ya disponible comercialmente. Los programas escritos para una computadora podían transferirse a otra con un mínimo esfuerzo. El escribir un programa ya no requería entender plenamente el hardware de la computación. Las computadoras de la segunda generación eran sustancialmente más pequeñas y rápidas que las de bulbos, y se usaban para nuevas aplicaciones, como en los sistemas para reservación en líneas aéreas, control de tráfico aéreo y simulaciones para uso general. Tercera generación de 1964 a 1971. Las computadoras de la tercera generación emergieron con el desarrollo de los circuitos integrados, pastillas de silicio, en las cuales se colocan miles de componentes electrónicos, en una integración en miniatura. Las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, más rápidas, desprendían menos calor y eran energéticamente más eficientes. Antes del advenimiento de los circuitos integrados, las computadoras estaban diseñadas para aplicaciones matemáticas o de negocios, pero no para las dos cosas. Los circuitos integrados permitieron a los fabricantes de computadoras incrementar la flexibilidad de los programas, y estandarizar sus modelos. La IBM 360, una de las primeras computadoras comerciales que usó circuitos integrados, podía realizar tanto análisis numéricos como administración o procesamiento de archivos. Los clientes podían escalar sus sistemas 360 a modelos IBM de mayor tamaño y podían todavía correr sus programas actuales. Las computadoras trabajaban a tal velocidad que proporcionaban la capacidad de correr más de un programa de manera simultánea. Minicomputadoras. A mediados de la década de 1970, surgió un gran mercado para computadoras de tamaño mediano, o minicomputadoras, no tan costosas como las grandes máquinas y con una gran capacidad de proceso. Cuarta generación de 1971 a 1981. Dos mejoras en la tecnología de las computadoras marcan el inicio de la cuarta generación.
El reemplazo de las memorias con núcleos magnéticos, por las de chips de silicio y la colocación de muchos más componentes en un chip. Producto de la microminiaturización de los circuitos electrónicos. El tamaño reducido del microprocesador y de chips hizo posible la creación de las computadoras personales. Hoy en día las tecnologías LSI, integración a gran escala, y BLSI, integración a muy gran escala, permiten que cientos de miles de componentes electrónicos se almacenen en un chip. Hizo que sea una computadora ideal para uso personal, de ahí que el término PC se estandarizara y los clones que sacaron posteriormente otras empresas fueron llamados PCI compatibles, usando procesadores del mismo tipo que las IBM, pero a un costo menor y pudiendo ejecutar el mismo tipo de programas. La quinta generación de computadoras fue un ambicioso proyecto propuesto por Japón a finales de la década de 1970. Su objetivo era el desarrollo de una nueva clase de computadoras que utilizarían técnicas y tecnologías de inteligencia artificial tanto en el plano del hardware como del software, usando el lenguaje Prolog al nivel del lenguaje de máquina y serían capaces de resolver problemas complejos, como la traducción automática de una lengua natural a otra. Como unidad de medida del rendimiento y prestaciones de estas computadoras se empleaba la cantidad de bits capaz de realizar durante la ejecución de las distintas tareas programadas. Centros de cómputo en México. El campo de las ciencias computacionales en México tiene sus orígenes a mediados de la década de los 1950s. En dicho periodo, destaca la llegada de la primera computadora electrónica a nuestro país. Todo empezó en 1955, año en que el ingeniero Sergio Beltrán López le propone al Dr. Nabor Carrillo Flores, la instalación de una computadora en nuestra máxima casa de estudios. Esto generó opiniones encontradas dentro de la UNAM. Varios investigadores se oponían a esto, debido a que lo consideraban un lujo innecesario. Al parecer, el ingeniero Beltrán se interesó en las computadoras a raíz de un proyecto de colaboración entre la UNAM y la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA. El grupo mexicano tenía que resolver sistemas de ecuaciones simultáneas tan complejos, que les tomó 9 meses hacerlo. Cuando enviaron sus resultados a la Universidad de California, su contraparte norteamericana verificó los resultados en menos de 3 semanas. Esto dejó atónito al grupo mexicano, pues según sus estimaciones, se requeriría aproximadamente la mitad de la población de Estados Unidos para poder realizar esos cálculos en tan corto tiempo. Al preguntarle sobre este asunto al director del proyecto en UCLA, su respuesta fue que los cálculos los habían efectuado con el cerebro electrónico nacional. El ingeniero Beltrán pensó que se trataba de una broma y movido por la curiosidad, viajó a UCLA. Ahí descubrió que el cerebro electrónico nacional era una computadora IBM 650. IBM es una reconocida empresa multinacional estadounidense de tecnología y consultoría con sede en Armonk, Nueva York. IBM fabrica y comercializa hardware y software para computadoras, y ofrece servicios de infraestructura, alojamiento de Internet, y consultoría en una amplia gama de áreas relacionadas con la informática, desde computadoras centrales hasta nanotecnología. Así, la historia del cómputo en México inicia en 1958, cuando la Universidad Nacional Autónoma de México instala la primera computadora en América Latina. Con las instalaciones del CCE, en la planta baja del edificio de la Facultad de Ciencias, comienza la época del cómputo en esta casa de estudios para apoyar el desarrollo de investigaciones en las áreas de matemáticas, física y actuaría, principalmente. Los primeros cursos de cómputo se dictan en la Facultad de Ciencias. Gracias, eso sería todo. XD.